Estos son los tres filósofos más oscuros de la historia y en este vídeo vamos a ver cuál es su filosofía. Para ello te voy a contar sus historias. En 1813, en Dinamarca, nace un pequeño filósofo llamado Søren Kierkegaard. A Søren, desde pequeño, su padre le educó de una manera muy religiosa y conforme fue creciendo, se le empezaron a morir todos sus hermanos. Søren, cuando tenía 21 años, se enamoró de una chica que se llamaba Regine Olsen y 3 años después de conocerla le propuso matrimonio y como Regine aceptó se acabaron casando, pero justo un año después de casarse Søren deja a Regine porque creía que le distraía de su misión principal, que era escribir sobre filosofía. Regine quedó destrozada y Søren, para enfocarse en la filosofía, se fue hasta Berlín y empezó a escribir una de las obras más importantes de toda su carrera. Después de esto, Kierkegaard se encontraba indeciso y como todavía amaba a Regine, vuelve a Dinamarca para recuperarla, pero cuando llega ya era demasiado tarde y Regine se había casado con otro hombre y se tuvo que mudar a unas islas por motivos de trabajo de su marido. Kierkegaard se vuelve a enfocar en la filosofía y empieza a escribir libros criticando el cristianismo de la época, diciéndoles que en realidad eran solo cristianos de puertas para afuera. Ante esto, un montón de personas empezaron a criticarle y Søren cada vez empezó a deprimirse más. Justo unos años después, Kierkegaard sufre un colapso en mitad de la calle y cuando le llevan al hospital le dicen que tenía tuberculosis y que solo le quedaban unos pocos días de vida. Y en este momento a Søren, un sacerdote, le ofrece confesarse antes de morir y Søren rechaza al sacerdote, diciéndole que un verdadero cristiano no necesitaba una persona intermediaria para comunicarse con Dios. Y a Søren al final le acabaron enterrando cerca de Regine, que cuando volvió de las islas se dio cuenta de que había muerto. Y aquí podemos ver cuál es la verdadera filosofía de Kierkegaard, que se basa en enfrentar la angustia existencial a través de un salto de fe, como hizo dejando a Regine, para perseguir tu propio propósito de vida. Y estas son las bases de la filosofía existencialista. Pero en realidad hay otro filósofo todavía más oscuro que Kierkegaard. Para ver cuál es, vamos a continuar. En 1844, en un pequeño pueblo de Alemania, nace un filósofo llamado Friedrich Nietzsche. Desde pequeño, a Nietzsche, sus padres también le educaron de manera religiosa. Y cuando Friedrich tenía tan solo 5 años, su padre se muere de una enfermedad cerebral y justo después de esto, se le muere también su hermano pequeño. Y aquí es cuando Nietzsche probablemente empieza a ver el lado oscuro de la vida. Ante esto, Nietzsche se refugia en los libros y empieza a destacar como estudiante. Incluso le dan una beca para estudiar en una de las mejores escuelas de Alemania. Unos años después, en la universidad, a Nietzsche se le daba tan bien la filosofía que tan solo con 24 años le hacen maestro y se convierte en el profesor más joven de toda la historia de la universidad. Justo en este momento, a Friedrich le sale una enfermedad muy grave que le causaba dolores de cabeza y que no le dejaba salir de casa. Y además de esto, en aquella época, las personas estaban dejando de creer en Dios. Nietzsche, a pesar de que le habían educado religiosamente, también era una de estas personas que no creía en Dios y estaba terriblemente deprimido porque no lograba encontrarle un sentido a la vida. En 1882, para expresar este sentimiento de depresión, publica un libro en el que escribe una de las frases más famosas de la historia de la filosofía, que es: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Después de publicar el libro, la enfermedad de Nietzsche empezó a empeorar y como sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, Nietzsche publica un libro para solucionar el problema del sentido de la vida, en el que presenta una idea a la que llama el superhombre, en la que cada persona es responsable de crear sus propios valores y darle significado a su propia vida. Después de publicar este libro, la enfermedad empieza a empeorar, mientras que poco a poco se va haciendo cada vez más famoso. Y en 1900, Nietzsche acaba muriendo con demencia y sin ser consciente de que se había convertido en uno de los filósofos más importantes de toda la historia. Y estos libros que publicó Nietzsche nos deja ver cuál es su filosofía, en la que plantea una falta de sentido que es el nihilismo y la resuelve mediante la creación de tus propios valores, que es el existencialismo y el individualismo. Pero en realidad hay otro filósofo todavía más oscuro que Nietzsche. Para ver cuál es, vamos a continuar. El 22 de febrero de 1788
1838, en una pequeña ciudad de Polonia, nace un pequeño filósofo llamado Arthur Schopenhauer. Su padre, Heinrich Schopenhauer, era un comerciante que tenía muy buena reputación y su madre era una escritora muy famosa. Arthur también tenía una hermana pequeña a la que cuidaba. Arthur y su hermana tuvieron una infancia bastante feliz. Su familia tenía suficiente dinero y parecía que no tenían muchos problemas familiares. Pero un día, cuando Arthur tenía 17 años, mientras estaba paseando por un puente de Hamburgo, Arthur encontró a su padre flotando en un río. Y Arthur no lo sabía, pero su padre se había suicidado. Toda la felicidad que había tenido en su infancia se desvaneció al instante, y en ese momento la vida le enseñó a apreciar la cara más oscura de la existencia. Arthur en aquella época no se llevaba muy bien con su madre, y después de la muerte de su padre la relación se tensó todavía más. Tras una discusión, su madre y su hermana dejaron a Arthur solo y se trasladaron a Weimar, en donde a su madre le habían ofrecido un trabajo como escritora. Arthur en este momento estaba solo y sin ningún apoyo emocional, y para tratar de aliviar todo este dolor comenzó a sumergirse en sus estudios. Y al principio empezó a estudiar medicina, pero descubrió que lo que realmente le gustaba era la filosofía, y en 1811 se traslada a Berlín para estudiar esta carrera, y en Berlín encuentra a uno de los mejores profesores que va a tener en toda su vida, que es Johann Fichte. Arthur, con la ayuda de Johann, empieza a interesarse por filósofos como Platón y Kant, y 2 años después acabó consiguiendo su doctorado en filosofía, y sus profesores empezaron a ver que era una persona bastante inteligente, aunque a veces era demasiado profundo y era un poco antisocial. Unos años más tarde, Arthur le da una segunda oportunidad a su madre y a su hermana y se muda con ellas a Weimar, en donde entra en un círculo de escritores llamado el Círculo de Jena, y allí conoce a Goethe, que es uno de los filósofos idealistas alemanes más importantes de la historia. Goethe le enseña a Arthur las filosofías orientales como el hinduismo y el taoísmo, y esto le ayuda un montón a Arthur, y Arthur comienza a admirar a Goethe, y durante unos meses se llevan bastante bien. Pero un día Arthur, con toda la ilusión, le lleva una tesis a Goethe para que la revisara, y Goethe la ignoró directamente y se la rechazó. Hizo esto porque probablemente le tenía algo de envidia a Arthur. Arthur en ese momento se sintió traicionado por uno de los pocos amigos que tenía en su vida, y además de esto empezó a discutir otra vez con su madre y su hermana, y como no les aguantaba ni a ellas ni a Goethe, se mudó a Berlín para cambiar de aires. En Berlín conoció a una bailarina llamada Caroline Richter, que se enamoró de Arthur y empezaron a salir juntos. Pero Arthur, como era un filósofo muy profundo, no creía mucho en el amor. De todos modos, Arthur y Caroline eran bastante felices e incluso tenían planes para casarse y tener hijos. Mientras estaban juntos, en Berlín surgió un brote de cólera y Caroline se puso enferma. Como la cólera en aquella época era casi una sentencia de muerte, Arthur huyó hasta Frankfurt y dejó a Caroline atrás. Milagrosamente, Caroline acabó sobreviviendo y empezó a escribirle cartas a Arthur para que volviese, porque seguía enamorada de él, a pesar de lo que le había hecho. Pero Arthur no le respondió a ninguna carta. Dejó a Caroline en visto, y en 1831 acabaron rompiendo la relación. En ese momento, Arthur, aunque por decisión personal, se volvió a encontrar solo en su vida y estaba sumido en una espiral de depresión y de angustia existencial. Llevaba consigo la muerte de su padre, el abandono de su madre, la ruptura y la traición de Goethe. Schopenhauer empieza a escribir en soledad y varios años más tarde publica uno de sus mejores libros, con la esperanza de ganar algo de dinero, ya que se le estaba acabando la herencia que le había dejado su padre. Pero a la gente en ese momento el libro no le interesó, y en su primera edición vendió solo 150 copias, que con ese dinero no te da para vivir mucho tiempo. A pesar del fracaso inicial, poco a poco los libros de Schopenhauer comienzan a ganar fama y empieza a hacerse bastante famoso. Justo en ese momento, Caroline vuelve a escribirle otra carta, pidiéndole que vuelva con él. Caroline había tenido varios hijos con otro hombre, pero realmente seguía queriendo a Schopenhauer. Schopenhauer se piensa que Caroline solo había
haya vuelto a escribirle porque ahora era famoso y vuelve a ignorarla. Y Arthur, en ese momento, viejo, solitario y famoso, muere por insuficiencia respiratoria, solo y en el sofá de su casa, justo un año después de que Caroline le escribiese esa carta. Y lo que Caroline nunca supo es que a pesar de todo el dolor y el rechazo, Schopenhauer le había dejado en el testamento la mitad de su fortuna, como un último acto de amor y de redención en medio de su oscura filosofía. Y esto nos deja ver cuál es la filosofía de Schopenhauer, porque con la muerte de su padre, Arthur aprendió que la vida es sufrimiento y adquirió el pesimismo, con lo que le enseñó Goethe, aprendió los principios del taoísmo y el hinduismo. Con su relación con Caroline nos dejó ver indicios de nihilismo y finalmente con la herencia que le dejó a Caroline vemos un poco de humanismo, y por eso a Schopenhauer no se le puede clasificar simplemente como pesimista o como de una sola filosofía. Schopenhauer formó su propia filosofía y por eso muchas veces se le ve como un genio incomprendido. Así que eso era todo. Hasta la próxima.